Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Hoy es día 2 de septiembre, hoy es el día del presidente. Ayer decían que el 1 de septiembre, pues hasta el 2006 o 2007 era el día del presidente y ahora lo hemos cambiado. El día de ayer es la entrega del informe, hoy es el mensaje, hoy es el verdadero día del presidente. 1800 o más, quién sabe. Yo estaba escuchando y estaba viendo las notas informativas y todos decían más de 1500, ¿no? Para no equivocarse, y otras decían más de 1800 también para no equivocarse. Pero bueno, pues obviamente eso sucede el día de hoy. Y hoy vamos a platicar sobre el informe y también vamos a hablar sobre todo lo que diga el presidente el día de hoy. Por una sencilla razón, porque el mensaje es distinto, es diferente, es como una síntesis que se ha venido dando desde los tiempos de Fox. Recordará usted que Fox llegaba, entregaba y se iba, algo así como lo que le dijo a Castro Ruz, desayunas y te largas. Bueno, yo casi nunca toco cosas de tipo internacional, pero lo de Guatemala me tiene así impactado. Si usted ayer se metió a la televisión de los guatemaltecos, yo no sé cómo fue el 14 de julio de 1789 la toma de la Bastilla, pero en la 9ª Avenida eran gritos de júbilo. Entonces, o era porque había caído Otto, que es el presidente, o porque le habían quitado el fuero, o porque habían ganado el Campeonato Mundial de Fútbol, pero era una locura. Ahora, ellos tienen 158 diputados y ayer los comentaristas de la televisión mencionaban algo que es muy importante. Nunca 132 habían tenido unanimidad en nada, nunca, jamás, de los 158. Bueno, estos 132 fueron para el arraigo. El periódico Siglo XXI, hoy en la mañana amanece con arraigo y la fotografía de Otto, pero así grandísima, ¿no? Y abajo, bueno, pues la gente enloquecida, pero haga de cuenta que era una fiesta, una verdadera fiesta, no sé si de la democracia o algo pues inusual. Recuerda usted a Castillo Armas, que era uno de los sanguinarios salvajes que tuvo Guatemala, o sea, todo lo que vivió Guatemala, la bota militar, conjuntamente con Honduras, conjuntamente con Nicaragua, o sea, no era nada más Guatemala y nosotros con una tranquilidad y una paz social maravillosa. Siempre decíamos, ¿cómo es posible que se estén peleando, que se estén matando? Bueno, pues lo de ayer es inaudito, porque ya la vicepresidenta, pues ya sabe usted que ella ya fue aprendida, ya fue detenida, y bueno, pues no sé cuánto tiempo más este señor Otto Pérez quede fuera. Esa es una situación que yo le quería platicar en cuanto a la situación internacional, y la otra rapidita, la de Hillary Clinton. Estábamos platicando el otro día sobre Hillary Clinton, que andaba en los 55, después bajó ligeramente, pero subía Trump a 45, pero de todas formas, si ese día hubieran sido las elecciones, pues ganaba Hillary, ¿no? Pero ahora ha habido un enfrentamiento entre Jeb Bush y también Trump, Donald Trump, pero a través de videos, es una guerra de videos. Aquí no podemos hacer una crítica de nadie porque sale Lorenzo del INE y dice, no, tenemos que ser distintos y diferentes y no sé cuántas barbaridades. Pero ojalá y Lorenzo, si tiene chance, vea la televisión de los Estados Unidos, porque los videos de Donald Trump están terribles en contra de Jeb Bush. Y ayer tomó la revancha Jeb Bush porque consiguió un video. Esto de los videos, es la guerra de los videos. Antes eran las guerras epistolares aquí en nuestro país. ¿Se acuerda usted que el columnista le pegaba al político aquel y el otro le contestaba también por la misma parte epistolar y todo el mundo emocionado y encantado con las columnas políticas? Bueno, pues ahora estamos hablando de lo que es esta guerra de videos. Y lo de Hillary Clinton, mire, hay una situación que vive la secretaria de Estado. Tienen una jerarquía todos sus correos. Y ahí los últimos correos, el último, creo que es el 9º punto, 8º punto de los correos en la jerarquía, es de que todo el mundo puede entrar ahí como 4,000 o no sé cuántos, o 40,000 o no sé cuántos correos, a los que usted puede disponer. Pero lo que es top secret, eso no puede salir. Pues salieron dos, el de David Cameron, en donde dice que nunca ha sido el aliado de ellos, una. Y el de México, que tiene que ver con la inseguridad y la seguridad de Monterrey, cuando todavía estaba Carlos Pascual, que le dio la despedida a Felipe Calderón. Carlos Pascual era el suegro casi suegro,
de Paco Rojas, a Carlos Pascual se hubiera hinchado de lana, imagínense, casarse con la hija del director de Petróleos de 7 años, ¡pum! Si con 1, 2, 3 años salen multimillonarios, pues con 7 años salen archimillonarios. Entonces, esos correos no aparecen de los militares, el que Carlos Pascual tenía de Wikileaks, pero esto es lo que le está creando un grave problema a la señora Clinton. ¿Cómo sacaron esos correos? Y esos correos, pues, o se los hackearon, o no sé cómo se han dado a conocer, pero empieza el grado de desconfianza. Entonces, pues, a sacar al plan B. Y el plan B puede ser el vicepresidente de los Estados Unidos con una situación terrible. Tiene 72 años, y bueno, pues va a tener 73 y 4, 77 en caso de que fuera presidente de los Estados Unidos. Reelegirse ya ni loco, ¿verdad? Pues a esa edad ya como que se complica todo. Entonces, pues eso es lo que están viviendo los Estados Unidos. Y ayer aquí en Cuernavaca, aquí en el estado de Morelos, pues hubo así como un grupo de diferentes personas manifestándose. ¿Se acuerdan cuando la caída de Jorge Carrillo Lea, de que se manifestaban y que decían fuero político? Cada vez que dicen fuero político no sucede nada, no pasa absolutamente nada. El fuero político es una vacilada que todo el mundo dice, voy a solicitar y a pedir fuero político en contra de Perengano de tal, y no pasa nada. Bueno, pues se le pusieron un fuera a Graco terrible, por lo de la inseguridad, que no lo ha atendido, que a lo mejor pues no se ha percatado de lo que está pasando, porque recientemente decía que el que no debería de ir en la izquierda era López Obrador, pues mejor que se dedique a ver lo que está pasando en su estado, en su entidad federativa, que es altamente conflictiva y lo ha sido, y ha sido el refugio de muchos criminales y de muchos narcotraficantes. Antes se decía que era Sinaloa, pero pues en Cuernavaca se ve más tranquilo y tiene usted el Distrito Federal, pues a un paso, pues entonces yo creo que muchos emigraron, ¿verdad? Pensando pues estamos cerca, tenemos el privilegio del clima, yo creo que es exactamente lo del clima. El día de hoy el presidente de la República aparece con 34 a 3 años, 34 de aprobación, pero Salinas tenía 77 de aprobación, Zedillo tenía 55 de aprobación, Fox tenía 58 y Calderón tenía 62. Estamos hablando de la mitad del camino. 34 es muy bajo. ¿Qué tiene que hacer el presidente para remontar? Porque pues la situación está grave y la situación está difícil. Si le va mal al presidente de la República, nos va mal a todos. Pero pareciera como que ayer, cuando se vio el acto protocolario de la llegada del informe a través de Osorio Chong, entregándoselo al presidente, a Zambrano, pues ahí hubo ciertos enfrentamientos, pero es parte de la democracia. Lo que sí necesitamos o requerimos es de que pase algo que podamos salir adelante, porque ayer China nos volvió a desgraciar y pues se volvió a desplomar todas las bolsas, el dólar sufrió. No depreciación, a mí me choca eso de la depreciación, es una devaluación, punto. Que sea por culpa de los griegos, de los chinos y de los chinos otra vez, porque se volvió a fregar ayer el mercado. Hoy estábamos con 0.4 hace un rato, pero 0.4 abajo y todos dijimos, ay, qué bueno, está la tendencia a la baja, pero no se está cayendo otra vez la bolsa, como se ha venido cayendo. Ayer perdió 800 puntos y hoy pues no sé cuánto vaya a perder. Pero bueno, vamos a platicar de este tercer informe de gobierno, pues que ha sucedido a lo largo de estos 3 años. También cuáles son las expectativas para todos nosotros. Y bueno, pues algo que está ahorita en boca de todos es lo de Carstens, pero yo creo que Carstens se reelige porque pues, el presidente tiene una buena relación con Carstens y como es una decisión muy por allá de presidencia, pues yo no veo el problema para que Carstens se quede otra vez allá en el Banco de México. El día de hoy nos acompaña el licenciado Mauricio López, presidente del PRI Distrito Federal. Mauricio, mucho gusto y bienvenido. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días a los televidentes. Platícame, cuéntame, tercer informe. Tercer informe, necesariamente un balance a mitad del río, a medio mandato del presidente Peña, donde, bueno, ante condiciones adversas los últimos años, el país, estamos seguros que va por la ruta correcta, con las 13 reformas que se aprobaron en los últimos años. ¿13 o 12? 13 reformas que se aprobaron. ¿Esa cuál es en la el 13? último Yo año. sabía que eran 12, ¿no?
Eran 12, ¿no? La política electoral no la estás considerando seguramente, Nino. Bueno. Las reformas se están Que presentando. no funcionó la reforma electoral, no hubo fiscalización, Así es. siguió habiendo rebases. Entonces quedó en 12. campaña. ¿Por qué la estuvo hablando de 12 en sus mensajes? Bueno, La 12, política 13. electoral. Las reformas aprobadas en los últimos años que darán pues, la ruta que esperamos de crecimiento para el país en estas condiciones, no solo locales sino internacionales, que como has reseñado, están generando un clima económico difícil para el crecimiento de los países. Una crítica efectivamente a la falta de crecimiento. Tenemos un crecimiento del 2% aproximadamente al año, deberíamos tener uno mayor para poder tener un combate a la desigualdad que está creciente en el país y que tenemos que atender sin lugar a dudas, y al empleo y al desarrollo. A mitad de gobierno hay que hacer un balance autocrítico, se va por el camino correcto, es insuficiente, pero hay avances importantes en varios rubros del ejercicio del gobierno del presidente Enrique Peña. También nos acompaña el doctor Armando López Campo, él es diputado electo a la Asamblea Legislativa, coordinador de Movimiento Ciudadano aquí en la Ciudad de México. Armando, mucho Gracias, gusto y bienvenido. Buen día, Nino, muchas gracias por la invitación. Bueno, definitivamente estamos ante un gobierno autista que no ve ni escucha, y esto de llamarle informe, pues no lo es meramente una visión de ellos, del PRI gobierno con sus satélites, sobre la situación que ellos ven del país. Pero es entre cuates, entre amigos, ahorita en el Palacio Nacional, ante el cuerpo diplomático, los amigos empresarios, los socios, y ayer en el Congreso, pues un Congreso donde está dominado por el PRI, que tiene la mayoría, y los partidos satélites. Entonces, verdaderamente no hay la posibilidad, ante el control que hay de los medios de comunicación, de que la gente pueda expresarse y que pueda ser escuchada. Tenemos que recurrir a las redes sociales o al Internet, porque es lo único que le queda la posibilidad a la sociedad civil organizada y también a cualquier ciudadano de ver que hay un retroceso en estos 3 años de gobierno, y como tú mismo lo señalas, está reprobado Peña Nieto, el presidente está reprobado. Pero no lo digo yo, son las encuestas. Con cambios, Son por las eso, encuestas, con cambios de maquillaje, con cambios nada más de cambiar al gabinete para que siga igual todo. Muy bien. También nos acompaña el día de hoy Pedro Centeno Santaella, él es presidente de Morena en el Estado de México. Pedro, mucho gusto, bienvenido. Al contrario, Nino, muchas gracias por el espacio. Cuéntame. Pues son 3 años de un gobierno ausente, 3 años que están prácticamente marcados por Ayotzinapa, por Tlatlaya. Ahí empieza, ¿verdad? Ahí Sí, empieza el problema. Ahí empieza Porque el problema veníamos con por los- Tanuato, por Apaxingán. Estábamos viviendo los Pero además, momentos ese importantes. proceso de un asunto grave en Con el el país. alcalde de Iguala, con- todo lo que hizo ese perredista. Sí, así es, ¿no? Entonces, eso es el colofón de un modelo económico que está agotado, pero además hay que ser muy claro, porque no se alcanza a comprender que en este país no hay democracia, lo que existe es una oligarquía. Son 30, 40 familias que se sienten amas y señores del país, quitan y ponen peleles en la presidencia de la República y se quedan con la gran tajada del presupuesto nacional. Y ahí están los resultados y los saldos, pues terribles para la gran mayoría del pueblo de México. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Camerino Márquez, él es secretario técnico del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Camerino, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Es una oportunidad reflexionar sobre esta mitad de sexenio, que habría que decir el balance es negativo. Como bien lo has señalado, las encuestas reprueban al presidente Enrique Peña Nieto, y lo ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados, aunque no le haya gustado a la bancada del PRI que lo dijera. Hay libertad de expresión y hay que decir las cosas por su nombre. La mayoría de los mexicanos no califica positivamente este gobierno federal porque no ha cumplido las expectativas que ofreció. Primero, en el tema de una sociedad de derechos, estamos reprobados, hay un déficit en derechos humanos. En materia de política económica, el crecimiento, se ha venido generando expectativas que luego el propio Banco de México sale y dice que no se van a cumplir. El mediocre crecimiento del 2%, la inflación, la devaluación que tenemos y el contexto internacional no es nada favorable. De nada sirvieron las reformas estructurales. El petróleo, los ingresos petroleros no habrá un presupuesto base cero, donde ya se calcula más de 70,000 millones de recorte a empresas como la Comisión Federal de Electricidad. La falsa mentira y promesa que hicieron de que iban a bajar
los costos de la energía eléctrica y de la gasolina, gran mentira electorera del PRI, del viejo régimen autoritario, que hay que decirlo, con el sistema de seguridad pública, pese a la cantidad de dinero millonaria que le han invertido a una política punitiva que no ha dado los resultados. Y con esto quiero decir, Amnistía Internacional tiene registrado más de 12.500 desaparecidos, 21.000 ejecuciones y 88 comunicadores, periodistas asesinados. El caso Tlatlaya, el caso Ayotzinapa, Tanahuato y otros es la marca del régimen fracasado de un gobierno que está hundido en un descrédito social internacional y nacional. Muy bien, licenciado Agustín Guerrero, coordinador nacional del Movimiento Progresista. Bienvenido, mucho gusto. Mucho gusto, Nino. Buenos días al auditorio. Oye, desde ayer andabas tuiteando que ibas a venir y que no sé cuántas cosas. Sí, bueno, agradecer la invitación a participar en este Bueno, espacio. pero se la pasó tuitea. Mañana nos vemos. Y buena Aquí nos estamos viendo. Y buena recepción. Mira, yo creo que hay que ver de dónde venimos y hacer este corte a mitad del sexenio. ¿Qué fue lo que se planteó? ¿Qué fue lo que se propuso? ¿Cuáles fueron los objetivos que se hicieron públicos por parte de Enrique Peña Nieto? Y cómo han ido evolucionando esos elementos, tanto en lo económico, en el tema de seguridad social, en el tema de los derechos humanos, en fin, para poder tener un balance objetivo. Hace un año vivíamos el Mexican Moment. Así es. Hace un año estaba en los cuernos de la luna, calificado como el mejor gobernante del mundo, fue primera plana en el Times, en fin, o sea, y había una expectativa enorme, o sea, en el marco de estas reformas que ahora nos recuerda Mauricio López, había una expectativa donde México prácticamente estaba a punto de entrar a codearse con el primer mundo. Lo mismo que Salinas. No, Lo mismo que Salinas. Nos estábamos codeando, Igual que Salinas. nos iban a inundar de dólares Ajá. todos los inversionistas porque Sí, la Todo el mundo lo publicidad veía cuesta. bien, todo el mundo lo veía bien. La publicidad un cuesta. año, y para en eso. aquel contexto, hace un año, igual en la ceremonia de Palacio Nacional, el 2 de septiembre pasado, Peña Nieto anunció 3 acciones, que habría que ver qué pasó con esas 3 acciones. La primera fue el cambio de nombre de Oportunidades por Prospera. Primero ver cómo llegó con Entonces, la compra del voto, digo, para ver de dónde venimos, Ok, ¿no? ok, A tienes ver, razón. presidente- déjalo seguir. Está bien, sí, no, tienes razón en eso, A ver. pero digamos, hace un año anuncia Enrique Peña Nieto tres medidas. El cambio de nombre de Oportunidades por Prospera. Y hace una reflexión, dice que siendo el tema de la pobreza un tema central, hace una crítica a lo que fue Oportunidades, ¿no? Y dice, bueno, pues hay que tomar algunas medidas. Como resultado de eso, un año después tenemos 2 millones más de pobres. O sea, el cambio de nombre no modificó las políticas que realiza Oportunidades y acrecentó la desigualdad social y la pobreza en el país. Anunció hace un año el inicio de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y no hay nada. Como O sea, la- no hay, como no hay la absolutamente como la nada. refinería de- Como la refinería Continúa. aquella que planteó alguna vez Calderón, que también… Ay, la de- Sí, ¿te esa acuerdas que… refinería. No, de la refinería de Tula, Hidalgo. ¿no? La Pero refinería de Tula que seguimos anunció importando Calderón, gasolina que se cada vez compraron más de la terrenos, mitad. en fin. Oye, pero espérate. Sí, la se de compraron Tula terrenos, no iba a acuérdate. ser la de Tula, iba a ser la de Guanajuato. Iba a ser la de porque Guanajuato, los Salamanca. guanajuatenses dijeron Se Salamanca. compraron cara". terrenos, Y luego en- la y luego especulación aquí en el de- Estado de México, se en fue a las Hidalgo. nubes, Bueno, y resulta que el no. tercero, porque Y ya la tercera nos fue vamos. la ampliación de 5 líneas del metro. Anunció la ampliación de 5 Exacto. líneas del metro y ya pasó un año y bueno, no hay ni un ladrillo. O sea, Y una ni un serie de ladrillo, obras ¿no? para Y el una serie Distrito de obras, Federal que y además, jamás La 12 entonces, tampoco. Y el tren rápido. pero la 12 ya venía. La 12 ya venía. Ah, ya. Así es el populismo La de 12 ya derecha. venía, Sí. Así es el populismo A de ver, derecha. vamos a poner aquí así Bastante como mentirosos. una forma de debate, porque pues es… Temas hay. No, espérame. vaya. Por Ya alusiones de todos voy a ir con Mauricio, pero Mauricio puede tener interrupciones para que vaya en el debate y bueno, pues estemos hablando exactamente el mismo lenguaje entre todos y se sienta que este es un programa en donde la libertad de expresión está por encima Claro. de todo. Mauricio, por alusiones. Un balance responsable tiene que hacer autocrítica, crítica y asuntos positivos que se han desarrollado durante estos 3 años. Sin duda el último año ha sido un año adverso.
un año complicado para el gobierno federal y para los gobiernos locales. Sin duda ha sido un proceso complicado en el entorno económico nacional y en el alineamiento que tenemos para llegar a un proceso de finanzas públicas en un presupuesto base cero. Algunas cuestiones que se han señalado. La Cámara de Diputados tiene la composición de legisladores que decidieron los ciudadanos. Que El decidió 7 de el PRI, junio. que Es, decidió el PRI. quien con los Con votos. todo el y dinero con de toda la corrupción situación, y los programas cuando sociales. ganen más votos, cuando tengan mejores Ese es el candidatos. viejo cuando, PRI de a ver, Es el regreso. origen de bueno, la ve, Déjenlo nada más, terminar, la porque descalificación Y el, antes de y el escuchar. despilfarro, Déjenlo Así es. terminar. A ver, vamos a poner el así despilfarro como... de 14.663 No, orden no, pero vamos a millones de ponernos de pesos. acuerdo. Espérate, si rebasando sigues topes de interrumpiendo, gastos de campaña. tu voz y su voz no se escucha nada. Sí, no se ¿Me entiende. explico? Entonces, si vamos hablando todos como... Aprovecha estamos en- cuando Cuando te respire. toque tu Serio, un debate momento, serio, Cuando amigo. sientas que va a te respirar. toque, es que son 4 y eso, él es 1. Si fueran 4-4 no intervendría yo. Pero cuando él termine y concluya, pues ese es tu Perfecto. Los uso de la escuché palabra. respetuosamente Sí. a los 4. Adelante. Y 250 no puedes decirles algo diputados. ¿Por qué reaccionan de esta manera descalificando? Sí han bajado el precio promedio de la energía eléctrica, hay que hacerlo de una manera más contundente, sin lugar a dudas. Tenemos un crecimiento del 2%, insuficiente, pero crecimiento en un entorno en donde varios países están teniendo decrecimiento, que vivieron la borrachera de los procesos de integración europea con recursos que se les dieron para el alineamiento y que hoy no pueden atender. Los españoles, los griegos, varios países están enfrentando condiciones muy, muy peor a las que están viviendo otros países en el mundo. Me parece que venir a decir del PRD que lo de Ayotzinapa es un signo del régimen, me parece morderse la lengua o Es un escupir fenómeno para arriba. de corrupción. Sigue, Perdóname. sigue. Bueno, si quieren interrumpir, No, nos no, interrumpimos, sigues, ¿no? sigue. Nada más estoy contestando que el caso provocado por un alcalde del PRD en Iguala y querérselo endosar Fue un a crimen todo de el Estado, régimen, compañero. ahora un Sí. crimen de Estado Y en Tlatlaya- que lo diga, en Tlatlaya- que lo diga A ver, claramente. estamos en Tlatlaya fue Ayotzinapa. PRI, Estado de México. Bueno, a ver. El Estado Si con sigo más así, Vamos a feminicidios. Ayotzinapa. hacemos una comparecencia, una interrupciones, así están acostumbrados a ese ejercicio de debate, le podemos entrar, Nino. Pero si no, Pero no es justo, permitan no es justo. contestar. Si fueran 4-4 estoy de Sí, acuerdo. claro, que permitan contestar. Venga, porque venga, si no, venga, entonces, venga. hay Adelante. un verdadero un ejercicio más de comunicación que de autocrítica en el caso de los compañeros del PRD ante estas circunstancias. Crimen de Estado cuando fue un alcalde en Iguala, una pareja 21,000 vinculada ejecutados, como las 6 parejas de candidatos que tuvieron aquí en el Distrito 88 Federal, periodistas donde pusieron asesinados. candidatos Déjalo a terminar. mujeres. Bueno. Después lo repites, todo. Cuando Sí, sigue. aprendan a Venga, respetar, venga, Mauricio. podemos hacerlo. Este En ese camerino sentido... está muy Comió mal gallo. portado. En ese sentido, me No, parece comió que gallina, si güey. hacemos un análisis y un balance, efectivamente hay que ser autocríticos, hay que tener un ejercicio en el cual se reconozcan las deficiencias. En el caso de la pobreza que señalaba Agustín Guerrero, la evaluación del Coneval es cada 2 años. Son 2 años en los que hace la evaluación en la encuesta. La encuesta panel que se hizo ahora fue para la Cruzada contra el Hambre. En el caso de la Cruzada contra el Hambre, los resultados son positivos y se demuestra que se disminuyó de los 7.3 millones de personas objetivo. Casi a todas se les da seguimiento por una encuesta que realiza el INEGI, que es autónomo, para ver cómo se impactó. En el caso de Prospera, en el cambio, tiene que ver con salidas productivas, no solamente tener programas que atiendan o que busquen mitigar las condiciones de pobreza, porque yo coincido con las voces críticas que señalan que si no tenemos un mejor ingreso, un aumento en el salario, condiciones de distribución del ingreso diferentes en el país, un mayor crecimiento, no podremos dar respuesta a las necesidades de desigualdad que se han dado en los últimos 30 años en México, Agustín. Yo coincido, hay documentos que hemos firmado, no solo como periodista, sino en el Instituto de Estudios para la Transición a la Democracia, donde hemos hecho balances sobre esta circunstancia particular del desarrollo económico en México en los últimos 30 años y cómo los programas de combate a la pobreza han sido insuficientes en el Distrito Federal, en Guerrero, en Michoacán, en Nuevo León,
en el país, hay que revisar y hay que tener una discusión seria de hacia dónde tenemos que orientar las estrategias federales en esta materia y en dónde sí están dando resultados, como han estado dando resultados en la cruzada contra el hambre, y como en Prospera lo que se busca son salidas productivas, no solo ingreso a los programas para entregar recursos en efectivo, sino salidas para que puedan tener opciones de desarrollo económico y vinculación eficiente con los mercados los ciudadanos en el país. Armando, Movimiento Ciudadano. Pero ¿por qué quitan a la secretaria de Desarrollo Social si se supone que ha hecho tan buen trabajo, a Rosario, y mandan al canciller Mid, ahora me imagino repartiendo las despensas del PRI? En los hechos está reprobado el gobierno de Peña Nieto en sus programas asistenciales y se reconoce que no funcionó estos 3 años que quitan a la titular, a Rosario. Pero yo voy al tema del despilfarro, porque va de la mano. En el 2013 y 2014 gastó el gobierno de Peña Nieto 14,663 millones solamente en publicidad y sin ningún control. Cuando tomó posesión, él ofreció que iba a crear un órgano ciudadano, que no ha cumplido, es una tarea pendiente del presidente, para que se vigilara este tema. Ha gastado, en términos comparativos, contra Fox 3,490 millones, Calderón 5,261 millones y Enrique Peña Nieto 7,119 millones en publicidad para él, para el presidente y su familia. Y viene además acompañado con un totalitarismo, con una falta de respeto a la opinión pública, que están los casos que yo hubiera querido escuchar de la Casa Blanca, de la Casa de Videgaray, y por qué Carmen Aristegui sigue fuera de la comunicación. Morena. Yo creo que el país lo que requiere es una transformación profunda de la vida pública. Me parece que más de 30 años de un modelo económico ha generado saldos terribles para la gran mayoría de los mexicanos. 120 millones de mexicanos, 70 millones en la pobreza, de esos 70 millones, 24 en pobreza alimentaria, no hay crecimiento económico, efectivamente 2%, pero si le metes el aumento de la población equivale a 0, más de 15 años sin un crecimiento en el empleo, se requiere de 1.200.000 empleos formales cada año en el país. De 16, 18 años a la fecha se han generado entre 300 y 400.000 empleos. O sea, tenemos más de un rezago 800.000 desde ciudadanos hace mucho. se quedan sin un empleo formal. ¿Dónde están? Pues muchos migraron a otro país, otros están en la famosa economía informal y otros desgraciadamente están enganchados en las conductas antisociales. ¿Qué ha pasado con nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes han sido los más afectados por esta oligarquía, que ha generado 350.000 jóvenes cada año se quedan sin la posibilidad de ir a la universidad pública con el pretexto, con el engaño de que no pasaron el examen, y es una gran mentira. Si vemos el asunto de los derechos del pueblo, el derecho a la salud no está garantizado en este país, la corrupción galopante. Yo creo que lo que se requiere es una transformación de la vida pública del país. Ya realmente lo que vemos en Morena es que si no nos organizamos como pueblo, pues no tenemos futuro como nación. Y México puede dar mucho, mucho más en este país. Camerino. Bueno, PRD. reconocer que hay un fracaso del modelo económico y que eso a los mexicanos nos debe de poner como objetivo estratégico replantear todo el tema económico en un contexto macroeconómico que obliga al país a reestructurarse y necesariamente a tener un gobierno eficiente, acabar con la corrupción, que es uno de los graves cánceres de este país. La impunidad. Y la impunidad. ¿Cómo volver a instaurar un Estado de Derecho? Ese es el gran tema, la opacidad, la corrupción y la ausencia de un Estado de Derecho. Tenemos que reconocer que hay un Estado ausente, en crisis, 60,000 muertos, 12,000 desaparecidos, más de 21,000 ejecuciones, 88 ¿Esos en cuántos periodistas. años? ¿Nada más en estos 3 años? En ¿o estos eso? 3 años. Creí Y que bueno, estaban también un los de eje Calderón. fundamental que se comprometió el presidente Enrique Peña Nieto, esa seguridad y justicia. ¿Cómo hacer realidad que los mexicanos vivan con tranquilidad y en paz? Esa es una tarea principal de todo Estado y de todo gobierno. Me parece que en este aspecto no solo está reprobado, estamos en un problema muy serio en donde todas las instituciones del país deben de asumir su responsabilidad. Fíjate que las últimas encuestas traen una variable. Siempre había sido la inseguridad el primer lugar. Y por primera vez es la materia económica el primer lugar. El y la empleo. inseguridad pasó a segundo lugar. Fue el aspecto fiscal, no sé qué pasó, la caída del petróleo, pero la gente está terriblemente indignada, irritada, enojada por la situación económica que estamos viviendo. Agustín Guerrero.
Mira, yo te diría que es preocupante el escenario en el que estamos a la mitad del sexenio. Nosotros ya estábamos acostumbrados a que el último año era igual a este. Ya el sexto era, vamos. Era el de la crisis, ¿no? Y era el del año de Hidalgo, y era el año de la devaluación. Perdóname, y era de Carranza. Era el año de Carranza, pero también era el año de la renovación de las La expectativas, esperanza, de la la esperanza. esperanza. O sea, todo el mundo decía, bueno, pues ya viene, ojalá que el que venga no sea ratero, ojalá que el que venga sea buena persona, en fin, o sea, había una renovación de la esperanza. Hoy lo que veo con mucha preocupación es que son 3 años sin rumbo. O sea, lo que tenemos en la perspectiva los mexicanos, los empresarios, los trabajadores, los campesinos, la sociedad en general, es una decepción hacia el futuro. Y eso es muy grave, porque el estado de desánimo, y en las encuestas tú lo has dicho en este momento, o sea, nos acostumbramos a la violencia. No nos hemos acostumbrado ni me quiero acostumbrar. No nos queremos acostumbrar, pero mira... me convertiría en indolente. Las cifras que acaba de dar Camerino, ¿no? Que hace 3, 4 años generaban un debate, hoy son muertos, se vuelve estadística. Hay crecimiento de desaparecidos, de secuestros, en fin. O sea, no se han logrado resultados positivos en el combate a la delincuencia y la gente lo toma ya muy, muy normal. Y eso creo que nos debe de... Qué lamentable, ¿no? Es muy lamentable, pero creo que nos debe de preocupar como sociedad. Y lo mismo nos puede pasar en el tema económico. Y me llama la atención porque ahora en estos cambios que hace Peña Nieto, los dos elementos que no mueve es el de Hacienda y el de Gobernación. O sea, refrenda la confianza en que la política que ha implementado Videgaray en estos 3 años es la correcta, cuando los números son al revés. Y ya no se diga de Osorio Chong. Mira, estamos viendo hoy al presidente de Guatemala, desaforado, sujeto a proceso, ¿no? Por elementos menos graves de lo que ha pasado en este país, ¿no? Y aquí la impunidad es lo que también irrita muchísimo, porque la gente se ha ido acostumbrando a que pasa todo y no pasa nada. O sea, pueden pasar las cosas más graves y ahí está Osorio. O sea, en cualquier otro país con la fuga del Chapo era para que el secretario del Interior se fuera a su casa, se fueran juntos. O sea, es una simulación de democracia. Es una simulación en esa parte. Entonces, me parece que lo más grave es que quedan 3 años de desesperanza con Peña Nieto al frente. Mauricio, PRI. Veníamos de un proceso en el que el país estaba estancado en el sexenio pasado, una caída importante en la economía, donde teníamos decrecimiento, una guerra contra el crimen organizado declarada por el presidente Calderón sin estrategia y sin horizonte, y no había acuerdos entre las fuerzas políticas. Entiendo perfectamente que en estos 3 años pues, los partidos de oposición estén buscando ejercer al máximo la crítica y buscar aspirantes ya en una carrera desatada casi rumbo al 2018. Pero quedan 3 años en las que esperamos los resultados mejores del ejercicio de gobierno del presidente Peña, después de 2 años en el que gobernó para generar las condiciones de estas transformaciones que se cristalizaron en la Cámara, en el llamado Pacto por México, en donde PRD, PAN, PRI y el Partido Verde, Nueva Alianza, construyeron acuerdos para sacar adelante reformas que estarán madurando y dando sus resultados a diferentes tiempos. Efectivamente, hay que atender una serie de pendientes en los cuales debemos de dar respuestas como país de una manera más rápida. Pero yo creo que hay que manejar las cifras con una alta responsabilidad. No hay 60,000 ajusticiamientos o muertes durante el periodo de Enrique Peña Nieto. No son 12,500 desapariciones. Una cosa son personas no localizadas y otra desapariciones. Hay que tener... Amnistía Internacional quien tiene esos registros. Está el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad. Ha habido confrontación del Gobierno de México con la Comisión Interamericana y Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el... Digo que manejen bien los conceptos. Con la ONU. Una cosa, puede haber... Porque se niegan a permitir ¿puede que interrumpir? vengan. ¿O lo vamos a dejar a él hablar e interrumpir a todos? ¿No? O sea, yo lo escuché respetuosamente, amén de que utiliza conceptos como totalitarismo, que me parece que no aplican y que debería de utilizar responsablemente. Autismo. En este sentido, ni autismo. Ha habido diálogo, ha habido construcción diferente de acuerdos,
A ustedes les consta también que ha habido un trato diferente al que había en gobiernos anteriores. Me parece que desconocerlo es una irresponsabilidad y un ejercicio político demagógico. En ese Irresponsabilidad sentido, comprar un avión yo más caro creo del mundo seriamente, y irse con las Ahorita cuando te toque lo dices. creo seriamente que utilizar los conceptos y las categorías correctas. Sí hay actos que nos preocupan y que hay que atender, de desapariciones y de actos de violencia que tienen que investigarse y donde los derechos humanos tienen que ser garantizados e investigados y señalados los responsables. Estoy completamente de acuerdo con ello. Pero hablar a la ligera con números que son distintos. Que quienes hayan sido procuradores o hayan trabajado en un estado y sepan que lo que se reporta son desapariciones desde la persona que no llegó a su casa y luego Hay que regresa, preguntarle a las víctimas. hasta que llega. Claro, hay una política de atención las a víctimas familias que están diferente. luchando. Recordemos que la ley de víctimas Estado que no no la ha podido quiso dar publicar claridad. Calderón y la publicó el presidente Peña y se creó una institución que está atendiendo ¿Y de qué a ha las servido? víctimas que construimos entre todos, que la construyó el Congreso. Si no sirve, reformémosla, pero la aprobamos todos y orientados No, todos y trabajando. no. Los Todos, diputados la de ley de Movimiento Ciudadano víctimas, no la ¿no? aprobaron. ¿No aprobaron la ley de No. víctimas? No. La En checamos. términos de equidad de Vamos a tiempo checar. para No, poder sí, intervenir sí, sí, también, sí. ¿no? Pero estoy contestando los señalamientos que hacen 4. Entonces, No, permítanme. nada más, terminen, porque- por favor. Entonces, solo quiero señalar puntualmente esta circunstancia, y nos vamos a que aprobamos toda la ley de víctimas y una institución que está encargada de investigar, de buscar la reparación del daño, la no repetición y generar una conciencia de trabajo mejor en materia de los derechos humanos. Entonces, si vamos a hacer un balance, seamos responsables en el manejo de las categorías, veamos lo positivo y lo negativo, y si solo quieren señalar elementos en los cuales ustedes creen que hay desviaciones, falta de resultados, y ese es su papel, allá ustedes. Creo que hay que hacer un balance mucho más equilibrado para el bien del país y para bien de lo que podemos hacer entre todos juntos, para que la política nos lleve a construir acuerdos que beneficien a la gente, no solamente que generen confrontaciones, como es la tradición de algunos. Espérenme Es obligación tantito, del Estado. espérenme tantito. Cuando toqué la parte fiscal, ustedes la aprobaron, los perredistas con los priistas, entonces no sé por qué se sorprenden de la friega que nos han venido a meter. Digo, ahí no está el PAN, el PAN se salió y no quiso votar, pero ustedes votaron y el señor Zambrano en mi programa dijo que esta era una victoria que se había logrado a lo largo de muchos años. Entonces, también ustedes tienen ahí como que metida la cola en este asunto, no el PAN. El PRD ha dicho que está de acuerdo a revisar la reforma fiscal en términos ¿Pero por de qué la votaron? que paguen justamente los ¿Pues que por qué deben la de pagar, votaron? los que Es que se acumulan les la pasó la mayoría de mano, ingresos. se les pasó la los mano. pequeños y los medianos Te voy a decir lo que empresarios dijo habría que Zambrano, para revisarlo. que te quede claro. Fíjate, en mi programa dijo Zambrano, para que paguen los ricos que están en la bolsa de valores. y siguen Yo dije, la no, pero evasión. espérame, es que ese no era el planteamiento, era fregar a los ricos, porque son ricos, era decir, para que haya... Hay que terminar con los regímenes consolidados Pero que sirven eso, para eso evadir estaba bien, impuestos. pero Ese dijo es para el tema. terminar con los Y no ricos, se llegó a eso. Yo no quiero terminar a los ricos que sigan generando empleos. Movimiento Ciudadano. Yo pienso que hay un tema aquí muy importante, que es la opacidad. No hay una información del manejo de los asuntos públicos y especialmente del manejo no hay transparencia en el manejo de los recursos del presupuesto. México, está en el lugar número 106 de acuerdo a Transparencia Internacional, aunque no le guste al representante del PRI. México está en el lugar 106 y de 177 países. Estamos reprobados y no hay ninguna acción del presidente, ni de su gobierno, ni de los partidos aliados para que se transparente y para que tengamos la sociedad oportunidad de conocer a fondo en qué se destinan los recursos. Por el contrario, cada día se gasta más en viáticos, en la compra de un avión presidencial más caro del mundo, donde el presidente se dedica a viajar todo el año, lleva 3 años viajando, ¿sí? El país está cada día peor, más hundido, y esas comitivas que el presidente lleva a París, a Buckingham, se han burlado del presidente cual si fuera un jeque árabe,
cuando se va con toda su comitiva, funcionarios, Se les etcétera. fuga el Chapo. ¿Cómo es posible que se les escapó el Chapo estando el secretario de Gobernación allá en Europa, en París? Por favor, si habláramos de cosas serias, pues lo mandaron a defender lo indefendible aquí a mi querido Mauricio, pero que no se moleste ni sea intolerante por lo que mandaron decimos. nada, No nada, estamos eso es que- nosotros no son lo que estamos, no son ocurrencias, son números fríos los que están ahí. Ante Pedro. la realidad no se puede tapar el sol con un dedo. Pedro Pero- Morena. Mire, sigo insistiendo yo en que tenemos que transformar la vida pública del país. Ya la situación del régimen es terrible, hay una corrupción galopante. Te puedo decir que nosotros padecimos a Peña Nieto en el Estado de México, se ostentó como gobernador, inepto, corrupto, mediocre. La corrupción terrible, hay un ejemplo que es muy conocido en el Estado de México, te voy a dar el ejemplo de, en Zumpango, Estado de México, se generó un hospital de alta especialidad en la época en que el señor Peña era gobernador y en el Distrito Federal López Obrador era jefe de gobierno. Se hicieron algunos hospitales de salud. En Zumpango uno de 125 camas y en Iztapalapa otro del Belisario Domínguez, un hospital general de 150 camas. En Iztapaluca ¿De uno qué nivel? ¿Tercer nivel? de alta especialidad. ¿Tercer nivel? Tercer nivel, claro. En Iztapaluca otro, ¿no? Y en la Álvaro Obregón otro. El de Zumpango Peña lo cobró en 8,000 millones de pesos y el de Iztapalapa costó 380 millones de pesos, 20 veces más. ¿Quién hizo el hospital? El Grupo IGA, el que sobornó a Peña Nieto y a Videgaray, uno con la Casa Blanca y el otro con Maninalco. El de Iztapaluca lo hizo Hipólito Gerard, no sé si lo conozcas o sepa. ¿El pariente de Salinas? Ese es cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Cobró el hospital en 7,500 millones de pesos y el del Álvaro Obregón costó 360 millones de pesos. Ahí te das cuenta del problema de la corrupción, que es un cáncer que lacera al país, que lacera al Estado mexicano, 20 veces más. ¿Qué perdimos los mexiquenses? 19 hospitales generales que hacen mucha falta en nuestro Estado. Es un problema, la corrupción, el sobreprecio en las obras y muchas otras cosas que tienen que ver con ese cáncer y ese problema que tenemos. Por eso digo, insistamos, es la transformación de la vida pública del país. Están secuestradas las instituciones, los gobernantes se han vuelto de utilería. Quien gobierna y quien decide este país no son ellos, es arriba, es esta oligarquía, estas familias que se sienten amas y señores del país y que tienen dos elementos, dos pilares que sostienen al régimen. Uno es el control de la información y el otro la pobreza. ¿Por qué control de la información? Pues la gente no tiene información y por lo tanto no puede discernir bien muchas cosas, no entiende, no comprende. Por ejemplo, la gente no sabe cuánto gana un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al mes. Es insultante, Nino. Son 650,000 pesos mensuales, 22,000 pesos diarios, 2,000 pesos la hora, cuando el salario mínimo no alcanza ni a 2,000 pesos. Pero eso es de por vida, ¿eh? Por eso, pero eso es, pero no podemos mientras están acostumbrarnos, ahí, sí, sí. no podemos hasta acostumbrarnos que los se mexicanos mueran. a tener un gobierno rico con pueblo Oye. pobre. Eso no lo podemos seguir tolerando. Y el otro tema, Nino, es el asunto de la pobreza. Este régimen empobrece a la gente y cuando vienen las elecciones compran con dádivas, con dinero, con despensas, con todo el voto. Y eso es lo que llamamos nosotros la moderna esclavitud. Empobrecen al pueblo y cuando vienen las elecciones compran su voto. Por eso necesitamos una transformación de la vida pública del país y armar una verdadera revolución de conciencias para que la gente tome en su poder el destino del país. Camerino. El Yo me tema- acuerdo que hicimos el tema un de la programa, desigualdad. Camerino y yo, y llevaron pollos y gallos y cerdos de López Obrador, ¿te acuerdas? Que dijeron, Bueno, mira, cuando mira lo que exhibimos- compraba. Llevaban así como la rebelión en la granja. Qué bueno que lo tocas, de Orwell. Nino, ¿Te acuerdas porque- que tuviste sí, conmigo claro, en ese qué bueno que programa? lo tocas porque justamente tenemos instituciones en este país efectivamente muy costosas para los ciudadanos El y poco, INE y poco es una eficientes. locura de dinero. Y poco Pero eficientes. se la dieron al 15,000 Partido Acción millones Nacional de gratuita. pesos Si están teníamos pidiendo para el su IFE. presupuesto. Cambio de la reforma La reforma energética. electoral quedó un déficit. Ah, el muy PRD grande. también lo No, pero pidió, no fue la entonces- propuesta que nosotros queríamos. Ah, bueno, nosotros pero- no pretendíamos seguir sosteniendo una estructura como son los institutos electorales cooptados por los gobernadores, que son OPLES, son doble ahorita burocracia. que sigue igual. Y finalmente sigue Sigue igual. igual. No se animaron, finalmente ¿Sabes qué es el gatopardismo? Eso. que nada cambie. Y en materia democrática, este país no ha cambiado, hay que decirlo. El régimen político y el PRI hemos regresado al régimen autoritario, del control
absoluto de las instituciones. Controlan el Poder Judicial, como tú lo has dicho. Controlan el Poder Legislativo. ¿Cómo? Comprando votos. Es una fábrica de pobres, porque hay que decir las cifras, aunque no le guste al compañero. 53.3 millones de pobres, 11.5 millones de pobreza extrema. Una cruzada contra el hambre, que más que una cruzada contra el hambre, es una cruzada por los votos. Lo vimos en Veracruz en el 2013, cómo se le instruía a los delegados con padrón en mano para instrumentalizar recursos públicos a favor de los candidatos del PRI. Y las autoridades ausentes. Así compraron la presidencia de la República con la tarjeta Monex, con la tarjeta Soriana, con la entrega de dádivas y prebendas, controlando todo. Eso es lo que tenemos que erradicar y sí, qué bueno que recuerdas, esas pruebas, esas evidencias parecieron dar a risa, pero finalmente nunca quisieron entrar al contrato de mutuo para revisar los 55 millones de transferencias para Monex. Eso el INE jamás lo fiscalizó, como no fiscalizó, como no fiscalizó ahora, como no fiscalizó ahora el INE, perdón, con el tema del verde ecologista, aliado de eso una burla. ¿verdad? Es todo un tema. Entonces, Agustín Guerrero. Mira, yo creo que otro asunto es también... ¿Otro asunto? Es- Pues ya es- tocaron todos, Bueno, ¿cuál otro? el que ¿Es se- Falta de nuevo o educación, qué? falta de el que se vive educación. en la simulación y no... O sea, Oh. a las cosas no se les nombra como todo mundo las podría entender. La devaluación se le dice desliz. A la devaluación se le Como dice si fuera el desliz de tu hermana. apreciación. pero es No, devaluación. pero se le dice, por ejemplo, apreciación del dólar. 17.50. ¿no? Se oye bonito. La gente, pues sí, pero la gente Hasta muy Obama corriente- dijo, bravo Pero mexicanos. no solo eso, fíjate que recuerdo una declaración de Peña Nieto que justamente cuando empezó hace 3 semanas que vino la caída así, la caída libre del peso, llegó a hacer el comentario de que estaba bien, que eso era bueno, o sea, dijo que era positivo que era muy bueno. la devaluación. Sí, que no ¿no? se- Entonces uno se pregunta, Ha bueno, dicho si eso es muchas positivo, barbaridades. entonces que nos expliquen por qué ya van 10,000 millones de dólares de la Que le reserva inyectan. del país inyectados para tener un Manipular. precio. Y no se ha podido, ¿eh? No, No se no ha lo podido. pueden, y no, porque no y ayer depende se de volvió eso. a caer China y bolas, otra vez Entonces, te pegó al peso. En- Si en- tú vas a Estados Unidos, dices, oye, todo está muy caro y los gringos te dicen, "Pues, no hemos subido los precios, güey. Sí, Está claro. al mismo precio todo. Es Hasta lo la mismo- gasolina está barata. Es lo mismo, o sea, la gente entiende muy claro cuando se habla de desaparecidos, ¿no? Y es igual a las personas que no aparecen. O sea, una persona que no aparece, ¿qué es? Es un desaparecido. Entonces se quiere manejar ahí en el lenguaje Hay un de término que esto se no es grave. utiliza Personas en que no América aparecen no es Latina, grave. que son Desaparecidos, sí. Los levantamientos. Tú llegas a ver a un Desaparecido tiene una carga guatemalteco, política y una Oye. persona que no aparece, pues es que anda de fiesta, anda Oye, pero anda los de parranda, diría la levantamientos, canción, Los ¿no? levantamientos, si tú vas a Guatemala o vas a Argentina y dices, fíjate que hubo 3 que levantaron, te dice, ¿qué? Y aquí ya es como, Sí, ya es ya lo acuñamos, normal. es más, la Real Academia ya nos lo debería Ahora, me de parece dar, que ¿no? un error grave, porque ¿Cuál hora? un error grave de Peña Nieto. Mira, el caso más emblemático de corrupción en lo que va de este sexenio es el tema que aquí ya nos recordaban los compañeros, de el conflicto de interés con el grupo IGA, a través de la Casa Blanca, a través de la Casa de Malinalco, de exoneraron. los contratos, en fin. Man. Si sabe Peña Nieto que ese es un problema que a la gente le agravia, ¿no? Que está pendiente, ¿cómo se le ocurrió poner a Virgilio Andrade para que lo investigara y lo investigue? exonerara? Una O sea, tapadera. a un empleado, a un Su amigo empleado. de En el la hipotético infancia. caso de que Su pasara, cuarto. ¿no? Sí, o sea, mira, gana. Y aparte ya Formalmente dijo que ya no- ganó, No, porque pero ya fue espérame, exonerado, es o que sea, todo el mundo estaba legalmente esperando que lo ya metieran a la ganó. cárcel, ese es el Legal- problema de claro, ustedes. o sea, legalmente, ¿Pero cómo? no, legalmente ya ganó, pero ya perdió. Bueno, Y ahí está el nivel de calificación. O sea, ¿qué explica que se ha reprobado? Pues este tipo, y ahí no le puede echar la culpa a la oposición, no le puede echar la culpa, es que Morena. No le o el- regalamos la Casa Blanca nosotros. Ahí la culpa fue que él puso a un empleado de él como Virgilio Andrade a hacer un show ahí de un año Que les ponga o una 9 estrellita meses. en la frente, y bien sale y portado. dice, ¿qué creen? Que no, hay- es no hay inocente, conflicto. no hubo Pero, conflicto a ver, de interés. pero, ¿Quién le estaba creyó seguro eso? que eso Sí. iba a pasar, que O sea, oye, todo por el mundo favor, sabía o que sea, sí. Entonces, eso le costó a Peña Nieto, eso Por le está favor, costando, eso son torpezas de él.
sea, Más por cuando había ofrecido alusiones. rendición Es que de no hay cuentas. estrategia. perdió ganando. Mauricio. Perdió No hay ganando. una estrategia política en Por esta sección. alusiones, Creo Mauricio. que Ya, Agustín no sí lo vayan a tiene, interrumpir, ¿eh? tiene- Coincide con lo que... tiene un manejo efectivamente muy poco riguroso de los conceptos y en términos judiciales se maneja así. La realidad es no es más- lo mismo, Déjenlo hablar. no es lo objetiva. mismo Por una eso, persona no localizada. de que evaluación con y apreciación de dólar, digo. A ver, Yo eso lo hubiera utilicé dicho este hace un rato. concepto. Ya, ¿eh? déjalo hablar. Yo utilicé este concepto. No localizado y desaparecido son diferentes. Y te invito a que veas los reportes que hacen los procuradores, el del DF. Tú estuviste en el gobierno del DF. No, yo nunca he Y estado en sabes el la gobierno. diferencia. ¿Cómo? No, nunca he estado en el gobierno. ¿Nunca no. te No, invitaron? nunca, Nunca. nada más fuiste el diputado del Distrito Federal. Nada tu más partido fui en el diputado, gobierno. sí, sí, pero nunca y debes fui. de haber tenido en comparecencia al Oye, hay que hablarle a procurador Mancera, que tiene para una que capilla. No, ¿para qué? recuerdes Ahora que entre Monreal. la definición Ahí vamos con Monreal. la diferencia de los conceptos. Efectivamente, un reporte de una persona desaparecida tiene que pasar un periodo para que se considere no localizada o al revés. De ese sentido. Entonces, no estamos jugando con los conceptos. De los 27,000 que, por ejemplo, se dijo que dejó el presidente Calderón, una buena parte se fueron depurando por las procuradurías estatales con personas o que habían migrado o que no, o que reaparecieron. Y hay que tener claro que sí hay un número importante que tiene que ser investigados. Y ahí hay los textos que te invito a que 12,000 recibes tenemos 12,000 el desaparecidos, académico, el ¿sí? Itaú José Merino y de otros, que tienen que ver más con los homicidios y su necesidad de esclarecimiento, o sea, de cuerpos que no tienen investigación y sanción, y de otro tipo de elementos en los que tenemos que trabajar en el esquema de procuración de justicia derivado de este trabajo de seguridad en el país. Y de Virgilio Andrade. Efectivamente, en torno a la pobreza, en el país, el Coneval señala que el 57% de los 7,5 millones superó su carencia alimentaria en la Cruzada Nacional contra el Hambre. En materia de pobreza, sí se señala el crecimiento de 2 millones más, pero 20 estados de la República mejoraron su situación en materia de pobreza. Y en ese sentido hay que investigar, hay que meterse O sea, a hay fondo más en los pobreza. No, mejoraron su situación 2 en pobreza. millones de Escucha, más pobres. no te desesperes, está bien. Por eso luego toman decisiones en Movimiento Ciudadano como querer proteger con fuero a Marcelo Ebrard, que estuvo investigado por Venimos la a hablar línea del 12 informe, del metro. es una evaluación del Mira, informe, ¿no? a la primera cosquilla brinca el niño. Un asunto de Es equidad- efectivamente de equidad de el tiempo. comportamiento con el que Equidad de tienen. tiempo. Acércate al micrófono. Entonces, señalar simple y sencillamente que en estos asuntos hay resultados positivos, desiguales e insuficientes que tienen que ser analizados con una perspectiva de mejora para los próximos 3 años. Si hay perspectiva de futuro, si hay horizonte de desarrollo, crecimiento y prosperidad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, de mejora en estos 3 años, y las condiciones se tienen que dar en la construcción que podamos dar en la política para que aterricen las reformas y se cristalicen los resultados de los 5 ejes de gobierno que ha planteado en estos 3 años. Las condiciones económicas mundiales están afectando el entorno macroeconómico nacional y se ha resistido y se ha tenido condiciones diferentes a otros países por el buen manejo que ha habido de las finanzas macroeconómicas. Ahora todos tenemos que luchar por lo que dijo Colosio hace años, que esos buenos resultados macroeconómicos o esa solidez que nos permite resistir estos embates se puedan cristalizar en buenas finanzas familiares, en dinero en el bolsillo de la gente. En ese sentido tenemos que trabajar porque la desigualdad que tenemos en este país no resiste más y tenemos que revisar las políticas que se están aplicando, locales, municipales, nacionales, en un ejercicio crítico de propuesta diferente para generar mejores condiciones de desarrollo en la nación. En ese sentido estamos convencidos de que podemos avanzar, pero si no hay un ejercicio de autocrítica y crítica de cada una de las posiciones políticas del país, va a ser muy difícil porque se genera pues, un diálogo de sordos. Vamos a las conclusiones. Estamos al final del programa. Licenciado Agustín Guerrero, ¿cuál sería tu conclusión, tu comentario final? Bueno, yo creo Algo está sonando. Yo creo que tenemos un balance negativo de estos primeros 3 años y creo que la perspectiva es peor. O sea, eso, ¿a partir de qué? Mira, estos cambios que se hicieron en el gabinete hace 5 días llaman mucho la atención, porque si Rosario Robles, que estaba al frente de Desarrollo Social, estaba haciendo bien las cosas, aquí como nos lo ha explicado Mauricio, es absurdo que la cambies.
pues déjala. Pero Si está ustedes haciendo la bien las criticaron cosas. y dijeron que estaba haciendo No, todo mal. no, pero o sea, Ustedes yo lo que dijeron, digo los es, perredistas. yo lo que digo es, o sea, Los cambios para yo lo que digo es que Entonces, si el balance a ver, del si PRI antes cuando estaba, es que estaba mal. estaba y haciendo bien ahora su está- trabajo, pues la Porque la dejas. quitas. Pues deberían de Toño estar Meade, contentos. a ver, Toño Meade, Al tema de fondo. Toño pues, Meade, eso ¿no? O sea, Toño Meade, no tiene mayor relevancia. se supone que estaba haciendo bien las cosas, ¿no? También lo cambias, ahora lo pones ahí en una lógica que parece de chambismo o de todólogos. Toño Meade ha estado en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Economía, en Relaciones Exteriores y ahora en Desarrollo Social, o Y sea, en la Secretaría de Energías. Entonces, si no es lo utilitario. me parece que son mensajes de que hay una pérdida de rumbo, ¿no? Y yo creo que está en las manos de los ciudadanos organizarse, empezar a trabajar el futuro. No es fácil, o sea, requerimos hacer todo un trabajo de acercamiento de las fuerzas opositoras, las verdaderamente opositoras, porque aquí creo que lamentablemente el PRD tuvo esa oportunidad y la dejó en el camino. Creo que los dirigentes del PRD, cuando fueron al Pacto por México, traicionaron y abandonaron los principios. Pero hay gente valiosa en ese partido que creo que va a ser necesaria encontrarnos. Con los compañeros de Morena, evidentemente, los compañeros de Movimiento Ciudadano, lo que queda del PT, en fin, las oposiciones de izquierda necesitamos articular una postura única para ir al 18, porque el cambio viene por la izquierda. El PRI tuvo su oportunidad, había mucha expectativa con el fracaso de Calderón, de que con Peña Nieto las cosas iban a ser mejores, y hoy está claro que son peores. Entonces, Muy bien. el cambio viene por la izquierda. A ver, el cambio viene por la izquierda, pero también el discurso. En el programa al que fueron ustedes y fueron los delegados políticos a reprobar a Rosario Robles, que lo que trataba de apoderarse era del gobierno del Distrito Federal, que por eso quería entrar a la lucha contra la... Bueno, le hicieron trizas. Y ahora deberían de estar contentos de que ya la quitaron y ahora sí va a ser a lo mejor la próxima jefa de gobierno, ¿eh? Digo, porque dice que tiene así como mucho manejo y control. Licenciado Camerino Márquez, conclusión. A manera de conclusión, lo que hay que reconocer es que lo que se comprometió en campaña y en programa de gobierno está totalmente incumplido. En los grandes ejes se hablaba de una sociedad de derechos, hay una crisis de derechos humanos en todo el país. En el tema del crecimiento económico se generó expectativas de empleo, de traer mayor inversión y a generar mayor competitividad. No se dio esto. Tenemos realmente una severa crisis económica. En tema de seguridad y justicia, tenemos el grave problema de que no hay paz, no hay tranquilidad en las familias de los mexicanos. En el tema Principalmente en algunos estados de la República donde es peligroso todo. Efectivamente, esto no se ha hecho realidad y es un grave problema del gobierno y del Estado mexicano en su conjunto. El tema de la corrupción y la opacidad que existe en este gobierno, pues es muy difícil que vuelva a tomar credibilidad ante los ciudadanos, pese a las reformas que se han hecho en materia de transparencia. Es un problema cultural muy serio, de ética, de moral pública, que hay que decirlo, se ha agudizado en el regreso del PRI. El tema de cómo vamos a generar una expectativa de transformación democrática si no vemos la autocrítica que se dice debería de tener el gobierno. Hay un discurso retórico, uno observa en el posicionamiento de ayer de la diputada, viven en otro país, viven en otra realidad, conocen otra economía, y la realidad de los ciudadanos, los millones de ciudadanos, los 60 millones de ciudadanos que luchan día a día para alimentarse y para tener lo elemental, pues ellos no van a entender de conceptos ni de cómo vamos a medir la pobreza. Ellos quieren una solución del Estado y del gobierno de manera inmediata. Por eso el PRD está dispuesto, en el discurso, lo dijimos el día de ayer, del diputado José Antonio Neri, de reconocer errores, pero de plantear una oposición auténtica y de construir un frente amplio opositor, porque lo que requiere este país es un cambio urgente de rumbo económico y de gobierno. Camerino, mucho gusto, muchas gracias. Pedro Centeno, presidente de Morena, Estado de México. Conclusión, comentario final, Pedro. Nino, pues los signos de este desgobierno de 3 años, de este gobierno de utilería, pues es el incremento de la pobreza, la devaluación del peso mexicano,
la corrupción galopante, y eso es algo que está ahí. Es un diagnóstico muy crudo, es la realidad que se vive en el país. Yo invito a los ciudadanos a que tomemos en nuestras manos la transformación de la vida pública del país. Creo que es necesario que los mexicanos hoy nos organicemos para derrocar esta oligarquía y hacerlo a un lado de manera pacífica. Creo que es el momento idóneo, hay condiciones inmejorables en el país, hay un despertar ciudadano, hay un descontento social muy amplio en muchos sectores de la población mexicana y evidentemente la realidad está ahí, los ciudadanos la viven cotidianamente. El recorrer municipios, el estar cercano a la gente, nos damos cuenta de todo lo que tiene que ver. ¿En qué municipio En vives? Teoloyucan, Estado de México, y he recorrido en 4 ocasiones el Estado de México, sus 125 municipios, y tengo una certeza de lo que existe en las comunidades. Por ejemplo, te puedo decir 2 datos que son muy claros. El sector primario de la economía está totalmente destrozado. En los 70 el Estado de México tenía en producción 49,000 hectáreas, aportábamos el 20% al Producto Interno Bruto. Hoy solamente tenemos 9,000 hectáreas en producción, representa el 3% del Producto Interno Bruto, y ves un campo abandonado, tierras ociosas y una gran migración a los megamunicipios y mucha migración al extranjero. Ese es, desgraciadamente, los saldos de este modelo económico, y recordemos que nos la vendieron desde Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, el jefe de todos, y que yo creo que es tiempo que los mexicanos nos demos en nuestras manos la tarea de transformar el país. Guatemala nos está poniendo el ejemplo, pareciera que estamos viviendo en Guatepeor. Muy bien, mucho gusto, muchas gracias, doctor Armando López, diputado electo a la Asamblea, coordinador del Movimiento Ciudadano. Tu conclusión, tu comentario final. Pues Nino, creo que este famoso cambio estructural que se está rimbombantemente anunciando desde Los Pinos no es otra cosa más que seguir la tendencia privatizadora de toda la nación. El agua, los bosques, la electricidad, el petróleo, etcétera, pero lamentablemente nos dijeron que iban a venir inmediatamente en cuanto se aprobaran estas reformas, iban a fluir las inversiones extranjeras y vemos que no llegan las inversiones. ¿Por qué? Porque hay una percepción de inseguridad. De acuerdo a la revista Forbes, en el 2015 el 72.21% de la gente tiene una percepción de inseguridad frente a un 66.6% del 2012 y 69% que va en el 2011. O sea, la gente, los empresarios no van a invertir mientras piensen que los van a secuestrar, extorsionar, etcétera. El Estado de México, por cierto, es el más de todos, el estado fallido, peor de todos. Aparte de lo del campo abandonado, que coincido con mis compañeros, estamos importando más del 50% de lo que nos comemos y más del 50% de gasolina. ¿Esto qué significa? Pues que estamos totalmente haciendo todo lo contrario de lo que hacen países como China, que han salido del subdesarrollo. Finalmente, algo muy importante, la educación, que ya no nos dio tiempo de tratar. Creo que el sistema carcelario está colapsado, el sistema de salud está colapsado y la educación también, porque hay un 30% de niños que no van a la escuela, que ni siquiera saben que hay una escuela, de acuerdo a informes que se tienen de los estándares internacionales. Hay en el país 90,446 primarias, aproximadamente hay 13,304,754 niños, pero es un 70% de nuestros niños. El otro 30%, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pues tal vez igual que los detenidos que han dicho que este año aumentó a 200,000 el número de detenidos, y mi pregunta es, ¿en dónde los tienen? Porque las cárceles están colapsadas. Esos niños, lo más importante para Movimiento Ciudadano es la inversión en la educación, y esto está colapsado. Muy bien, mucho gusto, muchas gracias. Me permites un Licenciado, datito. ya no. Es un dato muy Es un dato interesante. Mira, hoy la Secretaría de Gobernación le envió al Senado el informe anual sobre personas extraviadas, y la Secretaría de Gobernación reconoce en el país 25,000 desaparecidos. Muy bien. O sea, Por te eso, da eso la te lo razón el pasó jefe de Camerino, Mauricio. ¿por qué lo hablas tú? Porque Sí, mi teléfono Camerino, no puedes está tan tú actualizado. decir. Tú podías Ahorita haberlo dicho. Él es el vocero de estos temas. Ah, es el vocero. No le dan chamba en el gobierno y ahora va a ser vocero. Válgame Dios. Licenciado Mauricio López, presidente del PRI en el Distrito Federal. Tu conclusión, tu comentario final. 3 años generando las reformas para transformar a México, construyendo acuerdos para salir del pasmo que nos había tenido un gobierno durante 6 años.
una oposición que no haya podido construir acuerdos para lograr la transformación del país. Lo hizo durante 2 años, en el cual se construyeron las reformas que le darán a México el crecimiento en los próximos 3 años. México está creciendo, sí, insuficiente, pero creciendo a una tasa superior al 2%. Está generando disminución en la violencia, no en todos los delitos, han incrementado algunos, pero se ha avanzado en la disminución de la violencia. Hay una reforma educativa que se va a llegar a todos los rincones del país. Más de 332,000 profesores han concursado por una plaza. 46,000 maestros han participado en la evaluación educativa. Seguiremos adelante generando las condiciones de educación que permitan que se eleve la calidad de la formación de los mexicanos para que seamos más productivos y para que tengamos un mejor desarrollo nacional. 30% de los niños de México no pueden no estar en las escuelas, sería un hecho dramático, sería un dato Claro brutal que está, y no lo es, no Bueno, lo es, no lo es y lo verificamos. Pero si el 30% de los niños de este país no estuviera en un También curso luego los escolar, desaparecidos. sería una cuestión brutal tan- que habría que atenderla de inmediato, Pues, por favor, para que lo viéramos. Pero Lo no, vamos a no es verificar. poniendo a un joven Vamos- secretario vamos a ahí en verificar. educación con cambios. Revisemos como los que- acumulados, ahí a está. ver si Vamos a son- verificar La el UNED dato, pero no tiene- ¿Puedes concluir? Son datos de la ¿Puedes UNED. Señor, concluir? cree que Son todos datos son de la nombramientos UNED. y acción ¿Puedes política concluir, Mauricio? y no considera la construcción UNESCO entre la todos que dice de un estos datos, no lo dice desarrollo el movimiento. nacional. Hay que avanzar en ese sentido, generando las mejores condiciones que permitan un desarrollo, con buenas acciones de gobierno, participación y corresponsabilidad ciudadana, donde las fuerzas políticas puedan construir para que todos avancemos en el desarrollo nacional y el sector productivo del país se encuentre en mejores condiciones de desarrollo. Hay las condiciones para hacerlo. Estamos con la claridad de que en estos 3 años vendrá lo mejor para el desarrollo nacional. El presidente Enrique Peña Nieto ha gobernado estos 3 años para transformar a México, no para las encuestas. Y los resultados se van a sentir y se van a vivir estos 3 años. Estamos convencidos para callar estas críticas que a veces no tienen el sustento suficiente para ser sólidas. Muchas gracias, muchas gracias. En verdad, muchas Gracias, Nino. gracias. Muy amables, muy gentiles. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Espérense.